Buenos días a todos. Me complace verlos nuevamente y saludarlos, sobre todo principalmente hoy que tenemos a un distinguido invitado que nos viene a hablar de las relaciones entre dos pueblos legendarios. El excelentísimo embajador Guillermo Puente Ordorica nos representa ante la República Islámica de Irán. Y bueno, como se les ha mencionado anteriormente, el principal motivo de este ciclo de conferencias pues es acercar más a la comunidad universitaria internacionalista, pero también en general, tanto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como de otras universidades aledañas, a conocer el estado de las relaciones bilaterales actuales entre ambos estados. Bueno, yo quiero presentar al excelentísimo embajador Guillermo Puente Ordorica. Él actualmente nos representa, como ya les he mencionado, ante Irán, pero pues también es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Comunicación por la Universidad de Leeds en el Reino Unido y un posgrado en Estudios Europeos por la Fundación Ortega y Gasset en España. Entre su larga trayectoria profesional, encontramos que ha fungido como jefe de flujos e incidencias fronterizas en la Dirección General de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, también como subdirector de Asuntos Políticos y Candidaturas en la Dirección General del Sistema de las Naciones Unidas y asesor del Viceministro de Asuntos de Europa y Oriente Medio. Otros puestos se encuentran en su larga trayectoria muy destacados y concernientes a Estados Unidos, Italia, Australia, etc. En sí, él se desarrolla actualmente pues, en una posición muy, muy, digamos, concreta al estar del otro lado del mundo representándonos ante un pueblo que digamos, ha sido mal representado por medio de los medios de comunicación. Yo antes de darle la palabra, sí quisiera hacer un repaso por lo que es Irán. Irán, bueno, es una nación completamente histórica, un imperio de más de 2000 años, de 2500 años aproximadamente, con distintos actores conforme en esos 2500 años de historia. No encontramos el imperio aqueménida, los partos, los sasánidas, los afávidas, hasta la última dinastía dirigida por el último monarca en los 2500 años de historia imperial iraní y la caída del imperio tras la revolución de 1979. En, en ello, pues, nos se da la fundación de una república islámica y es un, digamos, caso muy peculiar en el Medio Oriente, debido a que es una república islámica donde, pese a que se ha distorsionado la imagen, se vota como tal. Y desde las elecciones de 1979 hasta el día de hoy, con unas elecciones con diversos grados de abstencionismo, pues el pueblo de Irán ha salido a votar a diferencia y en comparación con todos sus pares. También quisiera yo decir que ya con respecto a las relaciones entre México e Irán, bueno, es un lazo muy histórico. Los primeros acercamientos comienzan desde el Porfiriato y después del Porfiriato se da un salto enorme hasta con la monarquía de Mohamed Reza Pahlavi, que cuando es derrocado por la revolución empieza a buscar asilo en distintos países del mundo hasta que llega a México y de México salta a Estados Unidos. En ese tenor ocurre un cierre, llega él se va de México, llega a Estados Unidos y México degrada su embajada hasta que la vuelve a abrir a inicios de los años 90. Es hasta donde yo me quedo para, bueno, digamos, dejarlos con un buen sabor de boca y querido embajador, le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias. Espero que me escuchen ahí correctamente. Que dentro de las cosas que sí suceden en este país es que las comunicaciones no son muy buenas. Entonces espero que el Internet no nos vaya a dar ninguna lata durante la charla. Lo Muchas escuchamos gracias muy por bien.
Sí, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a la revista de lo internacional, desde luego a la Benemérita Universidad de Puebla. La verdad es que estamos encantados de participar aquí, y hablo en plural, porque aunque la charla me la voy a aventar yo, y espero tener su atención y no aburrirlos, invité a participar junto conmigo a uno de mis colaboradores más destacados aquí en la embajada, que también está conectado. Así es que si alguna cosa me preguntan y yo no la sé, aquí está Diego para que les conteste, si es que yo acaso no tengo la respuesta correcta. Pero estamos con mucho entusiasmo aquí con ustedes. Tenemos un cambio horario importante, por acá ya es la tarde-noche, para ustedes está empezando la mañana, para nosotros al contrario ya está acabando el día, pero la verdad es que estas tecnologías de la información nos permiten estar pues todavía al tanto y retroalimentándonos. Y en esta medida, pues regreso al inicio de mi comentario, darles las gracias por la convocatoria, por el interés en saber lo que está pasando de este lado del mundo con estos países, porque ahora les platico, en realidad, aunque estamos con residencia, con sede en Irán, también llevamos en nuestra cartera de responsabilidades otros 5 países de la región, todos muy interesantes, pero vamos hablando poco a poco de ello. Preparamos algunas notas justo para dar una perspectiva, aunque ya nos hizo favor el presentador de, en apretado resumen, decirnos la relevancia histórica y cultural que tiene Irán en el mundo, desde luego en la región y en la historia de las civilizaciones. Pero bueno, yo creo que no está de más compartirle con ustedes estas pequeñas apuntes, porque ni siquiera son reflexiones, y en un segundo momento me pasaría a describirles de manera muy breve en qué estamos y en dónde andamos en materia de relaciones bilaterales con Irán. Desde luego, en primer lugar, y les decía, con los otros 5 países que son parte de mi responsabilidad en cuanto a mi representación del Estado y del Gobierno de México en esta parte del mundo. Entonces, para situar un poco la importancia global y regional de Irán, comentarles que llevamos, les decía, 5 países en nuestra cartera de concurrencias, que son Afganistán, que ahora está muy presente en la agenda internacional por razones de sobra conocidas. Tenemos Pakistán, que también es un país prominente en la región, y tenemos a 3 repúblicas exsoviéticas, que ahora desde luego son países independientes y que también tienen un peso específico en la región, que son Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Estos 6 países en su conjunto, desde luego, van más allá de la simple región de Oriente Medio, que ya de suyo es compleja, es atribulada y tiene dinámicas propias. Entonces, en un sentido más amplio, pues este cúmulo de países, este grupo de países está en el corazón de esta gran masa geográfica que se le llama Euroasia, con imbricaciones y dinámicas milenarias, como parte de lo que ya narraba el presentador, pero desde luego, concretamente confluyen 3 regiones o de alguna manera están conviviendo mutuamente todo el tiempo. Son países con una historia compleja, milenaria, con regímenes políticos relativamente jóvenes, lo cual no deja de ser una paradoja por la historia milenaria que tienen cada uno de ellos, pero muy concretamente Irán. Y desde luego representan un amplio, imbricado mosaico étnico, cultural, religioso, histórico. Irán, para sorpresa de muchos, aunque es un dato que debía de estar muy presente todo el tiempo, es un mosaico multiétnico. A pesar de que es un país islámico mayoritariamente, pues hay que tener en cuenta que aquí hay un importante número de minorías étnicas y religiosas, desde luego los persas, los azeríes, los kurdos, los árabes, los turmenos, los armenios, desde luego también hay judíos, etcétera. Irán y los países que llevamos en nuestra cartera de responsabilidades poseen un enorme potencial económico y de recursos naturales como gas, como petróleo, como agua. Irán por sí mismo es el segundo lugar mundial en reservas de gas y cuarto a nivel mundial en materia de petróleo.
También comparten problemáticas comunes en temas de seguridad, seguridad nacional, desde luego, pero regional, internacional, en cuestiones nucleares, de terrorismo, de narcotráfico, de migración, y ahora con el tema afgano, pues muy presente, desde luego, todo este tema de migración, de combate a la corrupción, a la pobreza, al extremismo, a la delincuencia, en fin, toda una mirada de problemas, de complejidades y de temáticas que le dan sentido, desde luego, a las políticas de cada uno de estos países, pero a la región en su conjunto. E insisto en hablar de región porque no se puede explicar Irán sin esta presencia tan importante regional que tiene, desde luego en Oriente Medio, pero en Asia Central también, ¿no? Y desde luego con su entorno de países vecinos. También este conjunto de países, y otra vez Irán de manera muy destacada, pues poseen vastas culturas, ricas en expresiones artísticas en todos los ámbitos. Es realmente un gran laboratorio, es un gran universo de exploración cultural y artística. Irán posee una rica literatura, una cinematografía muy prestigiada. La complejidad de la región también está dada por, desde luego, su ubicación geográfica, como ya lo decía yo. Para darles ejemplos muy concretos, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Afganistán son países sin litoral. En cambio, Pakistán e Irán poseen importantes fronteras marítimas y puertos muy importantes. Ustedes saben perfectamente que en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán transita una cantidad, un porcentaje muy importante no solamente de comercio internacional, sino de comercio desde luego de hidrocarburos. Es una zona muy activa y es un mar muy transitado, también con condicionamientos estratégicos, desde luego, pero en este caso estamos subrayando la parte, digamos, comercial y económica. A pesar de esta pertenencia geográfica y interrelación regional, son países con dinámica. Por ejemplo, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán son, como decía, repúblicas exsoviéticas. Tayikistán es uno de los países más pobres de la antigua Unión Soviética, perdón. Irán y Pakistán son poseedores, perdón, Irán y Pakistán tienen desarrollo de programas de energía nuclear. Concretamente, Pakistán es poseedor de armas nucleares. Son potencias regionales, con intereses desde luego más allá de sus fronteras. Afganistán, como ya seguramente lo han visto exhaustivamente en los medios estos últimos 2 meses, es uno de los países con los niveles de pobreza más importantes, más grandes a nivel mundial. De manera que es evidente que además de la presencia en la región de las grandes potencias, no solamente las regionales, esto hace el panorama y el mosaico aún más complejo. Por diferentes razones, por diferentes intereses, aquí están presentes de distintas maneras también Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea y otras potencias que también, con un peso regional, conviven en este gran espacio euroasiático, como India, por ejemplo, como Arabia Saudita, Israel, por mencionar todas las vinculaciones de las que ya hablaba. Eso no para ahí. Otro rasgo en el que podemos ver reflejada la importancia global y regional de Irán y de estos países que llevamos nosotros, pues es desde luego la existencia de diferentes organizaciones, arreglos internacionales, intrarregionales y regionales de cooperación en seguridad, política, económica, etcétera. Por mencionarles algunos ejemplos, pues está desde luego presente la Unión Económica Euroasiática, de la que Kirguistán es miembro. Está la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán están ahí. Está la Organización de Cooperación de Shanghái. Tenemos ahí prácticamente a todos nuestros países, a los 6. Irán también. Está la Organización para la Cooperación Islámica, de la que son miembros Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Irán, Tayikistán y Kirguistán, entre otros. Irán, como es lógico suponer, es un miembro muy importante de la OPEP, dado su peso, digamos, en materia petrolera y de hidrocarburos. Eso es, digamos, un primer, digamos, tentempié para abrir boca, para situar el contexto estratégico regional en el que se mueve Irán, al que pertenece Irán, y que además
le implica dinámicas de distinto tipo, políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas, desde luego también, ¿no? Ahora me voy a concentrar de manera también muy breve, porque yo creo que lo más rico de estas conversaciones pues es poder escuchar sus preguntas o sus comentarios y tratar de reaccionar con alguna cuestión que pudiese ser de utilidad, no solamente para el conocimiento, sino para el debate y para la reflexión, claro está. Entonces, esta segunda parte me voy a enfocar al tema de lo que tenemos o lo que hemos tenido, porque son las dos cosas en materia de relación bilateral entre Irán y México, y desde luego algunas de las cuestiones más relevantes con las concurrencias, porque de otra manera se haría muy extenso y no acabaría yo nunca. Si les interesa y ya se da materia a la hora de las preguntas y las respuestas, con mucho gusto puedo entrar en detalles de lo que es mi programa de trabajo y lo que estamos tratando de hacer con el apoyo de mi equipo. Ya les mencionaba que está aquí presente acompañándonos uno de ellos. Y desde luego, pues ahí no se acaba, ¿no? Eso es lo más interesante de las dinámicas bilaterales, de la presencia de diplomáticos, en este caso nosotros, mexicanos, en estos países, y con un acercamiento a la sociedad iraní, a sus diferentes formas de relacionarse, de entender la vida, de promover, digamos, sus propios intereses, etcétera, ¿no? De manera que, aunque ya lo mencionó también al inicio nuestro presentador, el primer antecedente histórico de las relaciones bilaterales entre México e Irán se remontan a finales del siglo XIX, si bien era a nivel de delegaciones diplomáticas en Washington. Básicamente estamos hablando del año 1896, si no me falla la memoria. Pero el establecimiento formal de relaciones bilaterales se da hasta el 15 de octubre de 1964. Hace unos días, hace unas semanas ya, celebramos el 57 aniversario. Si alguien tiene 2 minutos para meterse a Twitter o a Instagram, ahí van a ver un mensaje que grabamos, poco en tema de conmemoración y recuerdo de este aniversario de relaciones bilaterales entre los dos países, y hablamos de manera muy general de lo que es la relación bilateral. Es muy breve, pero bastante sustantivo. Como todos ustedes saben, en 1979 triunfa la Revolución Islámica, cae el último Shah, el último emperador persa, iraní, y se abre una nueva etapa, no solamente para el país, sino para la región en su conjunto. En materia bilateral, la embajada mexicana estuvo cerrada a partir del 79, no tengo la fecha exacta, pero el año sí, y reabre en el 92. Entonces, desde el 92, pues hemos tenido una presencia física continua en Irán hasta la fecha. Simplemente ese interregno entre el 79 y el 92, la embajada estuvo cerrada, lo cual no significó desde luego un rompimiento de relaciones bilaterales. También una cosa histórica importante a destacar es que las últimas visitas presidenciales recíprocas datan justo de la era prerevolucionaria, en los años 70, con una visita del entonces presidente Luis Echeverría a Irán y una del Shah Reza Pahlavi a México, visitas recíprocas. No se ha vuelto a dar desde entonces una visita presidencial. Ojalá se pudiese dar a la mayor brevedad, pero bueno, sabemos que esto es difícil por la distancia geográfica, además ahora está el tema de la pandemia y una serie de cosas que promueven, dificultan o facilitan la presencia de mandatarios en los actuales contextos internacionales. Sin embargo, lo que sí ha habido perdón, son visitas recíprocas de alto nivel, tanto de cancilleres como de vicecancilleres, de parlamentarios, de doble vía, y sobre todo una gran confluencia de diálogo en el marco sobre todo de las Naciones Unidas.
en septiembre, sobre todo cuando inicia la Asamblea General y se realiza el segmento del debate general. Ahí ha servido de muy buen espacio para el diálogo permanente entre ambos países. Tenemos un marco referencial con Irán de cooperación, un marco jurídico en el que hemos venido promoviendo diferentes actividades. Destacaría simplemente el acuerdo de cooperación científica y técnica, el acuerdo de cooperación cultural. Tenemos un memorándum de entendimiento para fortalecer los vínculos interparlamentarios y también hemos venido firmando memoranda de entendimiento entre instituciones educativas como por ejemplo la UNAM y la Universidad de Teherán. De hecho, estamos en estas semanas, desde hace unos meses, negociando no solamente la renovación de ese memorándum de entendimiento entre estas dos instituciones académicas, sino estamos viendo la posibilidad de ampliarlo a otras áreas y enriquecerlo con otro tipo de participaciones, como pueden ser el intercambio de académicos, de especialistas, ¿no? que aparte se pudiese fomentar de una manera más activa y más permanente las becas y el intercambio de estudiantes. Aquí me gustaría hacer el paréntesis, más bien casi comercial, de ojalá esté en el interés de la benemérita Universidad de Puebla también buscar un tipo de acercamiento con las instituciones académicas de este lado, que yo creo que sería muy bueno, y desde luego en la embajada estaríamos no solamente contentos, sino muy dispuestos a apoyar un esfuerzo de ese tipo, porque yo creo que uno de los aspectos más importantes a desarrollar en la relación bilateral es sin duda poner a las sociedades, a los diferentes segmentos de las sociedades, a los académicos, a las universidades, a las instituciones, etcétera, hablar entre ellos. Esa es la mejor manera de estrechar las relaciones bilaterales entre los países. Y a nosotros, embajada, embajadores, nos corresponde o nos debe corresponder incentivar y facilitar esos flujos. Entonces, ojalá podamos hacia futuro, muy cercano, explorar esa vía también con ustedes a nivel universidad y desde luego como publicación. Las similitudes geográficas, demográficas y de nivel de desarrollo entre México e Irán, esa es otra cosa que me gustaría comentar muy rápidamente. A pesar de la distancia y de nuestros diferentes contextos políticos, culturales y religiosos, ambos países tenemos muchas similitudes. Yo creo que la primera cosa que impacta muchísimo como mexicano y muy concretamente como chilango de la Ciudad de México es salir en el aeropuerto de Teherán y pensar que estás en la Ciudad de México. Es una fisonomía tan parecida que solamente te percatas de que no estás en la Ciudad de México en cuanto empiezas a ver los letreros y la información en un idioma que desde luego no entiendes, ¿no? A menos que seas un especialista que haya llegado con ese conocimiento previamente. De otra manera, es realmente impresionante cómo, a pesar de la distancia geográfica, pueden haber tantas similitudes de todo tipo, incluso en la fisonomía de ciudades. Desde luego, Irán, igual que México, es una nación grande en términos de territorio, de población y de economía. Actualmente Irán tiene aproximadamente 84 millones de habitantes. Es el país de la región, ahí sí, de Oriente Medio, por ejemplo, más populoso. No hay otro más grande que este. Y además, para grata sorpresa, con un nivel educativo bastante alto en general. Esos 84 millones, comparativamente, pues es un 66% de nuestra población, pero de todas maneras es un país muy grande. Su superficie es aproximadamente de 1.700.000 kilómetros cuadrados, que equivalen más o menos al 88% de la superficie de nuestro país. Como pueden ver, también en dimensiones, ¿no? En dimensiones desde luego demográficas y territoriales y geográficas, pues también ahí tenemos muchos parecidos, curiosamente, a pesar de que la geografía pues es distante y muy diferente. Un dato también interesante, en 2020 México fue la 15ª economía más grande del mundo en términos del Producto Interno Bruto total, pero Irán se ubicó en el lugar 26. En cuanto al PIB per cápita, México se ubicó aproximadamente en el lugar 89 e Irán en el 128. Ahí sí hay una
diferencia marcada. Pero otro dato relevante es, por ejemplo, considerar el índice de desarrollo humano, en el cual durante 2020 Irán se ubicó ligeramente mejor que México, estando en el lugar 70 y nosotros en el 74. Entonces, como pueden ver, siempre estamos ahí. Y eso se refleja en todas las actividades y en todas las materias, incluido en el deporte, que ahorita voy a tocar muy brevemente en eso. A pesar de estas similitudes y estas diferencias, otra vez, unas similitudes que hay retos similares entre nuestros países, considerados como países en vías de desarrollo, en muchas materias. Ya había yo mencionado varias al inicio: la lucha contra la pobreza, desde luego está el tema del cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones y bienestar social para promover la igualdad y la vida digna de los ciudadanos de nuestros países. También es relevante mencionar que nuestros países han sido históricamente productores de petróleo, lo cual ha contribuido al desarrollo de la economía nacional y de la infraestructura de este país, pero también está muy vinculada, como en nuestro caso, aunque por diferentes razones, al tema de la independencia y la defensa de la soberanía. Esto tiene que ver con los procesos de expropiación de la industria petrolera. En el caso de Irán, sucedió hasta la década de los 50 del siglo pasado, ¿no? En nuestro caso, pues prácticamente 20 años antes, pero el mandatario iraní, el primer ministro Mossadegh de esa época, siguió muy de cerca el proceso que había hecho el presidente Lázaro Cárdenas para la propia expropiación de la industria petrolera en México. Entonces, incluso estos, digamos, coincidencias históricas llaman mucho la atención, porque ha habido procesos similares, o nos vuelven a decir que ha habido procesos similares en algunos temas. Un siguiente capítulo: las similitudes históricas y culturales. Tanto en México como en Irán hay una vasta y muy prolífica producción cultural, que desde luego tiene que ver con milenios, con una historia antigua. Una vez más, nuestro presentador nos dijo claramente de los miles de años, las diferentes culturas que han dado forma a la riqueza de este país, y que vuelve a ser otra similitud. Somos, igual que Irán, en México, cuna de civilizaciones, muy orgullosos de ser poseedores de esa tradición histórica, cultural y milenaria, y lo mismo en el caso de Irán, y lo nota uno en el día a día, incluso en la plática con la gente. No hay que ir nada más a los museos o a las exposiciones para percatarse de esto, ¿no? Es muy evidente incluso en el trato cotidiano con las personas. Se saben herederos, poseedores de esa herencia, ¿no? Y desde luego, pues también se puede ver en los diferentes sitios arqueológicos con larga trayectoria histórica, a pesar de que las manifestaciones culturales modernas también se dan en todos los campos de las artes, en la literatura, la pintura, el cine, la música, etcétera. A diferencia de la mayoría de los países árabes vecinos de Irán, la cultura persa pues es enorme, es milenaria. De hecho, a quien le interese mucho Irán, es muy recomendable la lectura del libro central, digamos, el gran libro no fundacional, pero sí de preservación y de enriquecimiento de la identidad persa, una vez que se colapsó el imperio en los siglos pasados y el Islam, digamos que se adueñó de esta parte del mundo, y desde luego con su gran influencia cultural también le cambió la faz a Irán. Ese libro es el Shahnameh, escrito por Ferdowsi, no sé la pronunciación correcta, pero es un gran libro épico en el que se rescatan no solamente las mejores tradiciones persas y el lenguaje, sino que además alimenta a la usanza o a la similitud de las grandes obras por ejemplo, la Grecia clásica, la, 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 las gestas heroicas, las grandes batallas del imperio persa, y con ello, o por todo ello, con un enorme rescate de esa identidad cultural, o de esas identidades culturales que le dan un sentido muy particular
a Irán. Todos ustedes deben saber que a pesar de que son un país islámico, no es un país árabe, y eso está estrechamente vinculado con esto que acabo de comentar, por ejemplo. En las actividades de nuestra embajada, usualmente buscamos explorar y profundizar el entendimiento de estas similitudes, lo cual contribuye a eliminar prejuicios y estereotipos que desde luego existen, ¿no? Y que todo el tiempo están presentes y circulando en medios y, en fin, hay diferentes motivos para que esto suceda. Pero otra cosa importante a destacar aquí, como otras que ya he mencionado, es que al salir del aeropuerto empiezas a descubrir, sobre todo en la parte de los estereotipos negativos, que no son más que eso, que son estereotipos negativos que tienen una razón de ser sin duda, que fueron formados o conformados por razones muy particulares, pero que cuando chocas, por decirlo así, con la realidad inmediata de este país, te das cuenta que son eso, que son estereotipos. Y como casi todos los estereotipos, pues son generalizaciones muy injustas, que esconden la verdadera naturaleza de los fenómenos, de las sociedades, de las culturas y de los individuos en lo particular. Irán y México, decía yo, nos unen muchas cosas. El deporte, me gustaría hacer una pequeña pausa para llevarlo incluso a ese nivel. Aquí el fútbol, igual que en México, es un deporte muy popular. De hecho, hasta hace unos meses el récord de goleo internacional lo tenía un iraní, hasta que Cristiano Ronaldo lo empató creo que en julio, agosto. Y hicieron gran fiesta, por lo menos en redes sociales, de que ya logró empatar ese récord de goleo en cuanto a fútbol. No son muy buenos, hay que decirlo, pero son muy entusiastas. En lo que sí son muy buenos, para sorpresa de muchos, es, por ejemplo, en la lucha. En las Olimpiadas y en el Campeonato Internacional de Lucha acaban de ganar medallas de oro, de plata y de bronce al por mayor, lo cual no deja de ser sorprendente porque no lo esperas, pero luego empiezas a elaborar las similitudes y te das cuenta que aunque es un tipo de lucha diferente y la afición es por lo mismo diferente, también en México la lucha libre es un deporte de muchísimo atractivo. Entonces, por diferentes razones, otra vez vuelve a haber ahí similitudes en las actividades contemporáneas históricas, ¿no? En Irán y en otros países de Asia Central, como Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, la lucha grecorromana, por ejemplo, es también de los deportes más populares. Y estos países, ya se los decía, obtienen medallas constantemente en campeonatos y en olimpiadas, lo cual pues es una buena experiencia aprender, yo creo una lección aprender para nosotros. Las actividades de promoción cultural y de cooperación bilateral. Yo creo, sin temor a equivocarme, que probablemente sea esta el área de la relación bilateral con mayor profundidad, con mayor interés, en dos vías. Por lo menos aquí en Irán te sorprende mucho como mexicano el gran interés que hay por conocer la cultura mexicana, por entender lo que significa México. No hay prejuicios ni estereotipos conformados respecto de nosotros. Yo creo que en general nos ven como un país como ellos, en desarrollo, con aspiraciones legítimas, y no hay esta carga de estereotipos ni de prejuicios concebidos en respecto del trato con México. Y también hemos notado un gran apetito por aprender español. Eso también les llama mucho la atención, y desde luego pues la literatura, las artes. Acabamos de organizar en la Embajada de México, como en todos lados, la ofrenda del Día de Muertos, y el interés del público en general por conocer, por acercarse a la embajada, a ver lo que significa y lo que es una ofrenda de muertos fue espectacular. Entonces yo creo que ahí hay desde luego mucho que hacer, pero no se agota nada más en las expresiones populares. El cine, la literatura, la música, también son áreas importantes que yo creo que todavía, a pesar de que tienen un enorme potencial, no han sido suficientemente utilizadas en los dos sentidos. Yo creo que ahí hay un reto que hacer, y también ahí creo que si me aceptan la invitación, la universidad podría, y ustedes
como publicación, también explorar esa parte del relacionamiento, de la cooperación, del intercambio educativo, cultural y artístico. También en la embajada buscamos contribuir a la difusión y a la enseñanza del español, como les decía. Nos faltan todas las herramientas necesarias como para que sea un esfuerzo más amplio, más sistemático, pero hemos tenido gratas sorpresas y hay un creciente número de iraníes acudiendo a instituciones de aprendizaje de español y desde luego con interés en estudiar temas mexicanos, latinoamericanos en general, pero mexicanos en particular. Estamos buscando facilitar estos intercambios educativos, pero que también se extiendan a campos más amplios como la ciencia, como la tecnología, y que podamos poner a los expertos a conversar y a cooperar. Para sorpresa también muy grata de mi lado, por lo menos, he visto los avances que tienen aquí en materia de ciencia y tecnología, muy particularmente en nanotecnología, y no deja de ser muy llamativo, ¿no? Dados los estereotipos negativos a los que nos referíamos hace un rato. El diálogo político, desde luego, es otro aspecto importante de la relación bilateral. Aquí yo creo que lo más relevante que está sucediendo, por lo menos recientemente, a partir de que estoy en la embajada, tengo un año ya cumplido de estar al frente de la embajada, es que en virtud de nuestra presencia como miembros selectos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay un interés permanente, por lo menos de la Cancillería iraní, de diálogo, de acercarse a nosotros, de compartirles información. Como ustedes saben, hay un buen número de temas en la agenda del Consejo de Seguridad que tienen que ver con situaciones presentes en esta región, ¿no? Está desde luego el Medio Oriente para hablar en conjunto, pero están temas específicos como Afganistán, otra vez vale la pena destacarlo, y otras situaciones relevantes. Entonces, ese diálogo es importante, pero no se agota ahí. También hablamos de las posibilidades de apoyar mutuamente nuestras candidaturas a los diferentes órganos y organizaciones internacionales. Tenemos un diálogo en materia de derechos humanos en los foros internacionales, etcétera. Entonces, digamos que tenemos un buen marco que nos ha dado esta presencia de México en el foro más importante de la ONU en materia de mantenimiento y seguridad de la paz. El siguiente portafolio importante de la relación bilateral es la promoción económica y el comercio bilateral. Aquí la verdad es que los números son muy bajos, los intercambios están en niveles bastante limitados. Tiene que ver con una tendencia histórica, pero también tiene que ver con un régimen muy astringente de sanciones impuestas a Irán, sobre todo el reforzamiento de las sanciones desde el 2018 por parte de Estados Unidos y algunos países europeos, pero también las que pesan sobre ellos de las organizaciones internacionales. Todo eso hace muy difícil el intercambio comercial, económico, las inversiones, las transferencias bancarias. Entonces, yo creo que de mejorar la situación, de que haya hacia futuro, desde luego no depende de México, pero que pudiese haber hacia futuro un levantamiento de sanciones, yo creo que eso va a impactar positivamente y nos va a permitir abocarnos a esto y fomentarlo de una manera más asertiva y más productiva. Muy vinculado a esto, por ejemplo, está el tema del turismo. Yo creo que el turismo es un área de mucha potencialidad, porque el turismo que se puede hacer en Irán, aunque hay de todo, desde luego hay turismo de aventura, todo el tipo de turismos, por los temas históricos y culturales, ese tipo de turismo aquí es muy atractivo, ¿no? Simplemente pensar en conocer Persépolis o las grandes ciudades milenarias, ex capitales del Imperio Persa, pues eso ya te vale, desde luego, la idea de hacer turismo de este lado, pero también tiene que ver con un turismo de conocimiento y aprendizaje. Y lo mismo de Irán hacia México. Y vinculado a ello, lo que sería bueno y que vamos a explorar hacia futuro es, dado el interés que hay entre el público iraní de México, desde luego también fomentar la gastronomía. Para sorpresa, y ahí sí desagradable nuestra,
no hemos encontrado, no existen restaurantes mexicanos, por ejemplo, en Irán. Entonces yo creo que esa es una materia importante a explorar y promover. Ojalá haya esa oportunidad, porque también tendría que ver con un comercio muy específico de insumos mexicanos que se requieren, por ejemplo, para echar a andar un restaurante mexicano, que aquí no encuentras en el mercado iraní. Y bueno, ya no los quiero aburrir, no quiero monopolizar la palabra. Yo creo que es más rico si conversamos. Me detendré ahí. Creo que con estas pinceladas muy generales que ya les di, que espero que les hayan parecido interesantes y que permitan un buen diálogo, de mi lado sería suficiente para esta primera parte de nuestro encuentro. Sí, embajador, muchas gracias. Sinceramente, yo no estoy para nada aburrido. Ha sido demasiado interesante esta charla y estoy seguro que todo nuestro público lo está. Han sido aportaciones muy claras. Yo recuerdo y voy a hacer ciertas aclaraciones y ciertas aportaciones que he rescatado durante toda su charla. Yo recuerdo, para los que somos WAP, a la profesora, la especialista encargada en el Medio Oriente, que también trabaja más específicamente Irán, Marcela Álvarez Pérez alguna vez nos dijo, hay muchas formas de conocer a un país por medio del estudio del conflicto, por medio del estudio de la política, por medio del turismo y de la economía, pero la política exterior, aunque a muchos no les guste, pues es una de ellas, ¿no? Y es quizás de las más acertadas, de las más neutrales, de las más correctas. Irán es una gran nación. Muestra de ello, pues, son, como lo ha mencionado, todas las minorías que se encuentran. Es una nación multiétnica. Y bueno, estas minorías, que alguna vez, no todas, pero sí parte de ellas, se postraron como, pues, la clase política en los 2500 años de historia iraní. A mí me gusta mucho hablar de Irán principalmente porque es una nación que incide. Y por qué y cómo incide, pues ciertamente porque aparece en los medios de comunicación, porque el tema de todo lo que acontece es plática y charla en la vida pública, y pues también porque Irán ha aportado, ¿no? O sea, es muy correcto decir que a Irán le han aportado el Islam, por ejemplo, o el mito que se tiene cuando los griegos llegaron con Alejandro Magno y lo conquistaron cuando todavía era persa, antes de ser musulmán, antes de que se dejara el zoroastrismo, pero Irán completamente y a vuelta de hoja, pues también aportó al Islam, ¿no? O sea, eso sí, sin lugar a dudas. Y también aportó a la civilización occidental y también como lo hizo India y como lo ha hecho el continente africano, pues ha sido pilar en esta construcción de humanidad. Hay algunas otras aportes que quisiera dar y principalmente es en materia de turismo. Irán quizá a lo mejor no sea de los países más visitados del mundo, pero creo que tiene el potencial para hacerlo. La arquitectura iraní y en general la arquitectura persa es completamente hermosa. Yo recuerdo en mis clases de Medio Oriente cuando se le dedicaba una sección completa de medio mes al Estado y se nos mostraba una arquitectura persa impresionante, impresionante, digna de que el país recibiera millones de personas para conocer su cultura, ¿no? Y nos alejáramos de esta imagen hollywoodesca que se le ha creado y que se le ha demonizado principalmente. A diferencia de sus vecinos, como lo mencioné yo anteriormente, bueno, es una república islámica donde se vota y con todos sus altibajos y a diferencia de otros vecinos que realmente no están tan bien políticamente, que realmente son más conservadores y tienen un régimen político aún más conservador, pues en Irán la gente vota, ¿no? Entonces, es impresionante como un país tan grande, con grandes recursos, con una posición geopolítica privilegiada, de los pocos que escaparon de la colonización y del imperialismo, pese a que hubo una gran influencia por parte de rusos y británicos, entre otros, pues ha sobrevivido hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, yo sí quisiera retomar su invitación
lo internacional y en general la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sí, sí retoman esta invitación para trabajos futuros, quizá pudiéramos aterrizarlos y materializarlos más. En el caso de publicaciones en ambos lados, nosotros recibimos publicaciones de estudiantes alrededor del mundo. Actualmente la Embajada de México en Ucrania lanzó un concurso en el cual un estudiante ucraniano va a publicar en nuestra revista en español, pero pues digamos, un método de acercamiento entre nuestras poblaciones, ¿no? Y qué mejor que alejarnos un poco del centro de México y llegar a otras geografías como el sur, sureste de México, donde la población está concentrada, y pues que realmente empecemos a desmitificar y a dejar de demonizar a un pueblo que le ha dado mucho al mundo y que merece pues más. Entonces, además de esta iniciativa que propongo, yo le invito antes de continuar a la sección de preguntas, porque esto no se ha acabado, a que nos compartiera sus redes sociales, tanto personales como de su equipo, como de su embajada, para que el público siga estas redes sociales y conozca por medio de Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, pues su trabajo. Y antes de seguir con las preguntas, sí quisiera, por favor, que a lo mejor Diego nos pudiera apoyar escribiendo en el chat el nombre del libro que mencionó. Es muy importante conocer la historia de un pueblo. Decía una historiadora de nuestra universidad, Mirna Rodríguez, el papel de la historia quebranta o glorifica a un pueblo, su fe y su esperanza en el futuro, su progreso. Entonces, bueno, yo me quedo con eso, ¿no? Antes de pasar a las preguntas, bueno, ya nos comparte Diego por el chat que va a poner el nombre del libro y las cuentas en redes sociales para todo nuestro público que está al pendiente. Y bueno, antes de continuar, no sé si quisiera decir algo. Pues nada, volver a agradecer, al contrario, es muy alentador escuchar lo que acabas de comentar. Me parece que justo esa es la medida del esfuerzo para promover todas las iniciativas, la que sea, ¿no? Académica, educativa, científica, tecnológica. Yo creo que ese es el interés y esa es la voluntad con la que habría que explorar y buscar alternativas de colaboración. Es que te agradezco mucho, desde luego, la invitación, que ya lo hice para charlar con ustedes, pero también el interés que me estás refrendando y subrayando con estas ideas, con estas propuestas, que desde luego les tomamos la palabra y vamos a buscar proponerles algo concreto para ponerlos en contacto con las instituciones, con las personas dentro de las instituciones que en principio pudiesen ser sus contrapartes para un concurso y otros temas de colaboración, ¿no? Yo creo que, bueno, estoy viendo que Diego ya les puso el libro en las redes. Les recomiendo de verdad muy ampliamente la lectura. Hay una traducción de ese libro no muy lejana. Yo creo que se debió haber hecho hace unos 3 o 4 años en español, porque las traducciones están en otro idioma. El inglés, desde luego, es la más socorrida, pero esta traducción al español es muy buena y es un libro que vale mucho la pena leer, porque, como les decía, además de que es simbólicamente el rescate, la preservación de la identidad persa, que se pudo haber perdido si no hubiera sido por el esfuerzo de este poeta fundacional de la identidad persa, que es Ferdowsi. También es de mucho atractivo, ¿no? Porque tiene su parte épica, tiene héroes y demonios, habla de muchas cosas. En fin, no lo voy a resumir aquí ni se los voy a platicar, porque entonces les estaría yo destruyendo el interés, pues como cuando alguien te platica una película. Entonces, con eso bastaría. Sí, ciertamente igual se me olvidaba mencionar que cuando se requiera por parte de su equipo de trabajo compartir algo en nuestras redes sociales, con gusto lo hacemos. Somos una comunidad muy amplia y afortunadamente no solo abarcamos la ciudad y el estado de Puebla y las universidades que se postran sobre este territorio,
hay mucho del sur de México, ¿no? Este sur que pareciera estar alejado, pero pues que claramente importa. Yo Claro. quisiera seguir entonces con las preguntas, pero antes voy a comentarles para todos nuestros televidentes y los que por el momento no están, lo que Diego nos ha compartido. El Twitter de la embajada es @embajada mexir, emba, perdón, MEXIRN. Los encuentran en el chat. El Twitter del embajador es @ordoricapuente. El Instagram de la embajada es embamexirn. Y el libro que se nos menciona, si es que también lo pronuncio bien, es Shahnameh, escrito por el poeta Abulqasem Ferdowsi Tusi, conocido simplemente como Ferdowsi. Entonces, bueno, vamos a continuar a la sección de preguntas y respuestas. Voy a tratar de ser breve y siéntanse con la libertad de alzar la mano para poder cederles la palabra, a abrir su cámara y, y poder, digamos, no crear un monólogo, sino que el debate sea pluriparticipativo. Yo voy a empezar con la primera pregunta que nos han hecho, que es en materia de la crisis en Afganistán. Como sabemos este año, que fue tema de conversación por algunos meses, Afganistán sufrió un cambio de régimen e Irán, la embajada de México en Irán, pues se vio en una enorme tarea en materia diplomática, pero también en, digamos, recibimiento de refugiados como puente hacia nuestro país, ¿no? Entonces, la primera pregunta va dirigida hacia ello. ¿Cómo fue esa experiencia de su equipo de trabajo y cómo sirvió como puente para nuestro país? Claro, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el tema, el proceso, el país, lo dimos desde el día 1 de mi llegada aquí un seguimiento muy atento, no solamente porque es parte de mi responsabilidad, sino porque estaba en curso un proceso político, económico y social muy complejo en un país también diverso, pluriétnico, plurireligioso, con niveles de desarrollo muy marcados. Están sectores modernos versus los sectores tribales. Entonces, es un país de muchos contrastes, de muchas complejidades. Entonces, desde el día 1 estuvimos dando un seguimiento muy atento porque estaba en curso un proceso político de negociaciones que se conocen o que se conocieron como las pláticas intraafganas que estaban teniendo fuera del lugar de Afganistán, desde luego, en Qatar. Y las pláticas eran básicamente a dos partes, entre el gobierno ya caído y el talibán, con, digamos, el patrocinio o el aliento desde luego, de Estados Unidos, y sobre la base de un acuerdo que ya había firmado Estados Unidos con el talibán para el retiro de sus tropas, el retiro de su presencia militar del país, a cambio de una serie de condicionamientos, fundamentalmente el que el territorio no fuese a ser utilizado como santuario para actividades terroristas o para atentar contra la seguridad de Estados Unidos o de cualquier otro país. Con esos entendidos muy generales se dio ese proceso. Entonces, estuvimos dándole un seguimiento muy atento. Hacia junio, mayo, ya era muy evidente que el deterioro de la situación era enorme. Todos los especialistas apuntaban a que iba a ser cuestión de meses la caída del gobierno. Es decir, la caída del gobierno afgano como tal no fue una sorpresa para nadie. La sorpresa ahí más bien fue la rapidez con la que acabó sucediendo. Literalmente en 24 horas, el presidente, ahora expresidente Ashraf Ghani, el 14 de agosto dirigió un mensaje a la nación por medios en televisión, diciendo que se iban literalmente a trincherar en la capital, en Kabul, para reorganizar fuerzas y desde luego replegar al talibán. Eso no sucedió, como sabemos, el 15 de agosto salía del país con la explicación de que lo hacía para evitar un baño de sangre mayor. Y el talibán tomó posesión. Entonces,
El proceso político, el proceso económico y social tomó otros derroteros desde entonces, que ya todos hemos visto en los medios exhaustivamente todos estos días. Ahí tenemos a un gobierno interino, porque obviamente pues, es un gobierno de hecho, pero no es un gobierno electo. Hay un compromiso de ellos mismos ante las exigencias de los países vecinos y de la comunidad internacional en general de formar un gobierno incluyente que tome en cuenta a todas las etnias, a todos los grupos, para que haya realmente un control efectivo y una legitimidad real en materia de gobierno, que haya una inclusión de las mujeres, de los niños, etcétera. Pero todo eso está de repente en buenos deseos. No hemos visto concretamente eso y sí hemos visto el importante, el fuerte deterioro de la situación humanitaria, sobre todo detonado no nada más por la caída del gobierno, sino por la salida apresurada que todos vimos en medios de las fuerzas aliadas. Entonces, muy concretamente, yendo a la pregunta sobre nosotros, el reto fue enorme porque al no tener presencia física en Afganistán, la decisión que tomó el gobierno de México al más alto nivel dentro de nuestras capacidades ofrecer asilo a nacionales afganos, hombres y mujeres, pues fue, me parece, muy acorde con nuestra tradición de asilo y refugio, desde luego humanitaria, pero también fraternal, pero sí nos planteó un reto muy importante porque tuvimos que trabajar en estrecha coordinación con diferentes grupos y organizaciones para tratar de hacer esas operaciones de evacuación, de salida del territorio en el menor tiempo posible, a pesar de las dificultades, y tratando de poner a salvo a las personas a las que les otorgamos asilo por razones humanitarias, para que fueran a nuestro país, en fin, no nada más para que salvaran su vida, sino también para buscar tener un futuro, ¿no? Entonces, en eso se ha basado nuestro esfuerzo. No quiero aburrirlos con los detalles porque son enormes, son muy variados, son muy complejos, han sido procesos muy específicos en diferentes casos. Cada caso es único, cada caso es importante. Hemos recibido, desde luego, una cantidad enorme de solicitudes de asilo y de refugio que van mucho más allá de nuestras capacidades como país, no solamente como embajada, de atender, pero insisto, dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras limitaciones, hemos hecho un gran esfuerzo y creo que eso se ha visto recompensado, no solamente en términos personales, con la satisfacción de haber podido ayudar y de seguir ayudando, sino de saber que por lo menos esa gente a la que nuestro país le extendió solidariamente sus brazos y les abrió las puertas, tienen una opción de futuro. Bien, ciertamente la situación en Afganistán pues sí atrajo la atención por un momento de todos nosotros. Hoy ya no aparece en los medios de comunicación, pero pues yo en ese momento sí debo de confesar que creí que así como lo ha mencionado la embajada, nuestra embajada en ese país cercano a Afganistán, pues ciertamente tuvo días y horas de estrés, pero que al final del día se logró pues resultados muy ventajosos y muy buenos. Quisiera yo pasar a la siguiente pregunta. En materia de COVID, tanto Irán como México han sido países muy afectados por esta pandemia de COVID-2019. Nos preguntan qué ventajas y qué aprendizajes se han sacado de esta terrible experiencia siendo nuestros dos países muy afectados. Claro, gracias. De hecho, una de mis propuestas de mi programa de trabajo, que bueno, estamos en ello, desde luego, porque no es fácil y una prueba muy clara de la pandemia, pues es que esta charla la estamos teniendo vía Zoom, ¿no? En cualquier otro momento antes de estos 2 años hubiera sido presencial, no nos hubiéramos imaginado una plática virtual. Entonces, estamos en ello, pero justo yo propuse en algún momento que lo permitan las condiciones, iniciar un proceso de lecciones aprendidas, porque si bien el virus es el mismo,
si bien el virus ya sabemos cómo golpea a las sociedades, a los países, y depende de muchas cosas, entre otras la infraestructura de salud, las capacidades nacionales que tiene cada país y las políticas que decide para enfrentar la pandemia. Lo cierto es que por las similitudes que ya hablamos al inicio de la charla, yo creo, y lo sigo pensando, que es una muy buena oportunidad que los especialistas de nuestros países se sienten a conversar e intercambiar experiencias que son diferentes, no solamente por el tamaño de nuestras respectivas sociedades, sino porque aquí tienen, si no me falla la memoria, 6 plataformas de desarrollo de vacunas locales, ninguna de ellas aprobadas desde luego todavía por la Organización Mundial de la Salud, pero que por lo menos una de ellas, de esas 6, que se llama Varecat, ya ha venido siendo aplicada a la población iraní desde hace unos 2 o 3 meses que realmente inició la campaña de vacunación en este país, porque inició muy tarde, por una serie de razones de varios tipos, yo incluso creo algunas equivocadas de decisiones, pero digamos, lo importante es que iniciaron con retraso, pero han tratado de meter al acelerador. Y uno de los componentes de su campaña de vacunación es una vacuna de desarrollo local, les decía Varecat. Entonces yo creo que por eso y por otras razones sería importante sostener ese proceso de intercambio de expresiones, de intercambio de experiencias, de lecciones aprendidas, etcétera. Hay otro dato relevante a considerar, por lo menos al nivel de conocimiento y de experiencia. La segunda o otra de estas 6 plataformas de vacunas que desarrolla Irán, la ha venido desarrollando conjuntamente y en colaboración con Cuba. No recuerdo ahorita el nombre que le pusieron, porque es una fusión de palabras en farsi con la soberana de Cuba, pero es otra de las plataformas que han estado ensayando de este lado y que les ha permitido meterle acelerador a su campaña de vacunación. Entonces yo creo que hay varias cosas en las que yo creo que sí sería bueno establecer ese mecanismo de intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en algún momento. Si en el futuro, aunque se ve difícil, las vacunas que está desarrollando Irán, incluida la que ya está poniendo, fuese aprobada por la OMS, pues estaría muy bien, porque entonces llegaría a alimentar el portafolio de vacunas que ya tiene la Organización Mundial de Salud. Eso de momento no se ve en el corto plazo, no se ve que vaya a suceder, pero no deja de ser materia de intercambio y de conocimiento y de conversación con nuestro país, yo creo. Claro, y además sería un gran aporte para el pueblo de iraní y más que nada desmitificaría la pretensión de pueblos sin ciencia y sin tecnología. Um, Hay otras 3 preguntas más, 2 son parecidas, así que voy a decirlas juntas para no estar repitiendo. La primera dice así: ¿de qué forma se puede dar un mayor acercamiento entre ambos países, considerando la situación geopolítica de México y la influencia estadounidense? Y la siguiente pregunta: ¿ha afectado la cercanía geográfica, política y económica de México con Estados Unidos a la relación bilateral? Gracias. Sí, efectivamente se parecen un poco las 2 preguntas. Yo creo que la manera de acercar a nuestros países o las formas de intentarlo, ya las conversamos a lo largo de esta charla. Yo creo que el mayor esfuerzo, o más bien, por frasearlo de una manera más asertiva, la manera más adecuada y más enriquecedora para una cosa de ese tipo es, desde luego, poner a las personas, a las instituciones, a conversar, a intercambiar, a cooperar. Yo creo que ahí hay mucha materia y hay muchas cosas que hacer. Pongo un ejemplo, ya puse varios, pero pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en materia de cooperación, hay muchas cosas de nuestro lado que serían bien vistas y muy bien recibidas por parte de Irán. Se me ocurre mencionar, porque ya lo he conversado con algunos de los actores políticos
gubernamentales aquí en Irán. Por ejemplo, el tema de prevención de desastres naturales. Les interesa mucho porque también la geografía, la fisonomía de la ciudad de Teherán está sobre una zona sísmica. Les interesa mucho aprender, por ejemplo, de nuestra experiencia en materia de prevención de desastres y sobre todo en cuestiones sísmicas. Y eso se puede enmarcar muy bien en un proyecto de cooperación sur-sur o de países en desarrollo, sin prejuicios, sin estereotipos y al contrario, muy bien llevado, ¿no? Eso es solamente por mencionar un ejemplo, pero también hay una amplia gama de temas en los que se puede buscar estrechar las relaciones, por ejemplo, a nivel de gestión de megalópolis, ¿no? De gestión urbana. Otra vez, Teherán tiene enormes problemas de tráfico, de contaminación, como en todas las ciudades modernas, de hacinamiento humano, de planeación, de transporte público, etcétera. Yo creo que ahí también hay una muy buena beta para este tipo de acercamientos entre nuestros países. Desde luego hay que esperar a que pase la pandemia para que todo eso se pueda aterrizar y hacer. Ya hablamos del turismo. El turismo es muy importante porque trae conocimiento, no solamente trae recursos. Y yo creo que en las actuales circunstancias, a pesar de la distancia geográfica, hay muy buena conectividad aérea. No hay vuelos directos, desafortunadamente, pero sí hay rutas relativamente sencillas y fáciles que pueden contribuir a este esfuerzo. Por lo menos tenemos identificadas 3 o 4 rutas y líneas aéreas que hacen vuelos México-Teherán por diferentes lados y yo creo que es una conectividad importante que hay que utilizar para fomentar. Y por decir, el turismo es recursos, pero también es conocimiento. Luego, el tema de Estados Unidos. Como ustedes saben, Estados Unidos y Irán no tienen relaciones diplomáticas. Desde el triunfo de la revolución diplomática están rotas. De hecho, este proceso muy interesante que se está llevando a cabo, las llamadas conversaciones de Viena para tratar de reimplementar el famoso acuerdo nuclear, por llamarlo semánticamente, en el que, como recordarán, en 2018 se salió Estados Unidos porque así lo decidió el entonces presidente Trump. Entonces, eso implicó el recrudecimiento de las sanciones a Irán por parte de Estados Unidos y ha implicado, desde luego, el rompimiento o por lo menos la fractura de ese gran acuerdo multilateral que es el correctamente descrito, el Plan de Acción Integral Conjunto, les decía, más conocido como acuerdo nuclear. Entonces, incluso en estas conversaciones de Viena, que están por reanudarse el 29 de noviembre, que sería la séptima ronda de conversaciones, incluso los contactos entre Irán y Estados Unidos son indirectos, no son directos, por esas razones. Entonces, si hay un entendimiento, si llegan a un acuerdo para levantamiento de sanciones, reimplementación del plan de acción conjunto, etcétera, yo creo que eso va a tener beneficios, desde luego, para Irán, para Estados Unidos, para las otras 5 partes del acuerdo, pero en general para la región y para el mundo, incluido nosotros. Hasta ahí yo creo que no nos afecta a nosotros, ni nos tendría por qué afectar. Al contrario, nosotros estamos, como muchos otros países, con importancia importante, perdón, con participación importante y con convencimiento de lo que es el multilateralismo y las negociaciones internacionales, apoyando ese acuerdo y yo creo que lo seguiremos apoyando. Yo creo que es en beneficio de todos. Y muy concretamente, si llegase a darse el caso, pues, insisto, habría que analizar lo que le correspondería a México como parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hacer en su momento para refrendar o para volver a respaldar ese acuerdo nuclear. Ustedes deben de saber que este plan de acción integral conjunto fue sancionado por el Consejo de Seguridad o validado, para que se oiga más positivo, con una resolución adoptada por consenso entre los 15 miembros del Consejo. Obviamente México no estaba en ese momento, pero no importa. Es la resolución 2231. Entonces, de eso se trata todo el proceso. Entonces, así están las cosas. Yo concretamente tengo el mandato del presidente
del canciller, como creo que lo tenemos todos los embajadores mexicanos en el exterior, de contribuir y fortalecer a las relaciones amistosas con todos los países, como país soberano que somos, ¿no? Entonces, yo creo que el factor Estados Unidos, pues lo consideramos en muchos otros aspectos de nuestra relación bilateral con ellos, siendo además países vecinos, pero no necesariamente impactando otros aspectos de nuestra política exterior, como sería este caso, ¿no? No sé si con eso contesto a las preguntas que tenían por ahí. Sí, sí, sí. Yo considero que han sido muy acertadas ambas respuestas. Finalmente, hablando de cooperación sur-sur, en materia de cooperación sur-sur, ¿qué otros ejemplos nos podría dar en esta relación bilateral México-Irán? Sí, gracias. Bueno, yo creo que, por ejemplo, la nanotecnología, los desarrollos que tienen aquí, sería materia de cooperación. Yo creo que hay muy buena materia ahí para también establecer un diálogo de doble vía. Yo creo que ahí con más beneficios para nosotros que para ellos, aunque desde luego también nosotros tenemos nuestros propios campos de investigación en esa materia, pero aquí tienen desarrollos importantes que sería bueno conocer y beneficiarnos. También hay otros campos de cooperación que me han marcado muy claramente, por ejemplo, en materia hospitalaria, de gestión de hospitales, perdón, de producción de medicamentos y de equipo médico. Yo creo que ahí hay por lo menos esos tres aspectos. Y luego, aunque hay que explorarlo, siendo ambos países importantes productores de hidrocarburos, creo que también ahí podríamos explorar qué tipo de intercambios, qué tipo de tecnologías pudiéramos estar compartiendo, cooperando, pensando en lo que viene, ¿no? En todo lo que ya sabemos que está sucediendo en materia de hidrocarburos en México, pero también a nivel mundial, pensando también en el tema del cuidado al medio ambiente, por mencionar algunos ejemplos. Ok, esa es la última pregunta que nos han realizado tanto por nuestras redes sociales como en el formulario. Estoy atento antes de culminar a cualquier pregunta que nos hagan por chat o que alcen su mano para aperturar su micrófono. Y ya para ir cerrando, pues quisiera yo nuevamente invitarlos a seguir las redes sociales tanto de la embajada como del excelentísimo embajador que nos acompañan, que acaba de escribir Diego Ruiz en el chat, además de estar muy pendientes a su trabajo como tal y de también, por nuestra parte, pues de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de seguirnos en nuestras redes sociales, porque pues ciertamente nos abocamos a iniciativas y a narrativas como esta, a acercar y a estudiar de manera más profunda pues geografías que no tienen un papel preponderante en la política exterior de México o no lo han tenido, principalmente cuando intentamos alejarnos de Norteamérica, el continente europeo, etcétera, bueno, pues nos llegamos o arribamos a geografías como esta. Entonces, no sé si tiene algunas últimas palabras. Sí, desde luego. Yo creo que lo que acabas de comentar es muy relevante. Yo creo que efectivamente hay que hacer un importante esfuerzo, un esfuerzo más, digamos, más contundente de exploración y de acercamiento con este país. Entre muchas otras sorpresas, aquí, por ejemplo, te puedes percatar de la importancia relativa que sí le atribuyen otros países a Irán y que procuran, por muchas razones, desde luego están las geográficas y las de vecindad inmediata, pero también por otras razones, tú mencionabas países europeos, en general los países europeos están aquí muy presentes, están tratando de ver de qué manera pueden estrechar sus relaciones con Irán. Es un mercado importante para ellos y también de otros países de otras regiones. Por ejemplo, Corea del Sur aquí tiene una presencia muy importante en muchos sentidos. Desde luego, todo está
relativamente detenido por el tema sanciones, pero yo creo que podríamos también aprender de esos países que no necesariamente por la contigüidad geográfica otorgan gran importancia a X o a Y país, en este caso Irán. Por eso mencionaba el caso de Corea del Sur, y que tienen aquí una presencia económica, comercial y de varios tipos muy relevante. Es un mercado importante. Yo creo que también tendríamos que aventurarnos y explorar esta sociedad de una manera más profunda, este mercado de una manera más asertiva y en general este país de una manera más libre de estereotipos. Muy bien, para finalizar, queremos reiterarle nuestro agradecimiento a la Revista Estudiantil Internacional, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Le agradece más que su atención, pues su aporte a los estudios sobre esta región y sobre este país, esperando que en un futuro pues podamos materializar con toda la intención y ánimo del mundo, aterrizando más ideas y más proyectos. Quisiera yo también reiterarle agradecimiento a su equipo de trabajo, que claramente ha fungido como puente y como vínculo entre su persona y nosotros. Es una tarea pues ciertamente difícil. Las redes sociales son una maravilla para comunicarnos, pero también una labor muy ardua. Para todo nuestro público, quisiera yo también decirles que en este primer ciclo de conferencias sobre política exterior, pues va a haber un cambio la próxima semana. No va a estar nuestro representante en Etiopía, pero sí va a estar el de Azerbaiyán. Entonces, bueno, que se encuentren pendientes porque estamos explorando geografías pues poco conocidas y que realmente inciden. Si el gobierno de México ha decidido poner representaciones en tales países es por algo, no lo ha hecho a la deriva. Entonces yo me quedo con eso, le agradezco al embajador, si tiene algunas últimas palabras, con gusto. Gracias, no, ya nada más, al contrario, darles las gracias, desearles mucho éxito con su siguiente charla, con nuestro embajador en Azerbaiyán, que hablando de dinámicas regionales, bueno, Azerbaiyán también es un país de importancia para Irán y con el que tiene relaciones, desde luego, muy estrechas y lo mismo de cooperación en coyunturas que de alejamiento y conflicto en otras. Y con una gran historia además detrás. Exactamente, y una situación geopolítica muy, muy interesante en el Cáucaso. Correcto. En fin, Gracias a todos. sí, nos agradecen de parte del público por dejarles pensando sobre todo en los campos de cooperación y acercamiento que pueden haber y hay. Muchas gracias por esta charla tan interesante y llena de conocimiento. Gracias, que estén muy bien y buen día. Buen día y buenas noches hasta allá, si no Ya mal nos vamos a recuerdo. dormir de este lado. Gracias. Gracias.